Bien, estamos de regreso aquí en Voces de Esperanza y tenemos en la línea a Felipe Monroy. Él semana a semana nos hace una consideración, él de BC Noticias, nos hace de Iglesia, nos hace dos consideraciones siempre, y adelante, sobre todo que nos orienta del acontecer latinoamericano, nacional e internacional. Te escuchamos, Felipe, bienvenido aquí a Voces de Esperanza. ¿Qué tal, mi querido Jorge, amigos de Voces de Esperanza en Apostólicos Radio, en este programa que nos anima a ver las cosas con esperanza? Y ya bien decía la clásica, la esperanza no es esa confianza ciega en que todo va a salir bien, sino que incluso saliendo mal, el proceso para llegar tuvo sentido. Entonces, hay que darle sentido a cada uno de los pasos de la vida. No siempre van a ser los más alegres, pero sí tienen un sentido bajo la perspectiva divina. Pues miren, hoy les quiero compartir algo que comenzó a sonar a principios de mes, el 4 de marzo para ser exactos, pero que no ha sido, creo yo, suficientemente abordado, porque es un documento potente, complejo, pero que necesita ser muy traducido a nuestra vida cotidiana. Y estoy hablando del documento Quo Vadis Humanitas, que se publicó formalmente la Comisión Teológica Internacional. Este organismo, al final, es un compendio de diferentes teólogos de muy diversas partes del mundo que asesoran al pontífice o asesoran a los dicasterios romanos en la producción de contenido orientador, teológico, pastoral, litúrgico, en fin, todas estas dinámicas. Es un comité realmente plural, bello, y ha tenido participantes de todas partes del mundo. Mexicanos han sido varios que han participado en este comité, y en esta ocasión publicaron un trabajo que se venía realizando desde el pontificado de Francisco. Los sacerdotes y obispos participantes de este comité dijeron que más o menos les llevó unos 4 años de investigación, de análisis sobre este tema, y finalmente fue publicado en este pontificio comité, ya bajo el pontificado de León XIV. Este título de Quo Vadis Humanitas, ustedes seguramente lo ubicarán como una de las expresiones que se le exclaman a Pedro, como diciendo: ¿a dónde vas, Señor? Y a nosotros también nos obliga a pensar en una canción que evidentemente es de la muy vieja guardia, pero sigue siendo bellísima y presente. Este Quo Vadis Humanitas significa literalmente ¿a dónde vas, humanidad? ¿O a dónde va la raza humana? Y nosotros en la canción cantamos humanidad hoy, humanidad, ¿hasta dónde nos vas a llevar? Por tu trágico sino, ¿cuál será mi destino? Ustedes recordarán ese bolerito bellísimo. Pero fíjense que este documento aborda un planteamiento sumamente inquietante. La humanidad en el siglo XXI está herida de muchas rupturas filosóficas, psicológicas, teológicas, que nos hacen enfrentarnos a una crisis profunda, ¿no? Una crisis antropológica muy grave que también ya fue denunciada por Benedicto XVI con la famoso dictadura del relativismo, y que se ha ido dibujando con mucho talento a lo largo de estos últimos 3 pontificados. Es decir, cuáles son las rupturas que la humanidad tiene hoy en día, y esto nos impacta en el día a día a todos nosotros, a todos y todas. El documento habla sobre más o menos 5 rupturas grandes que la humanidad se enfrenta. La primera gran ruptura, la gran crisis, tiene que ver en esta parte de la división entre el alma y el cuerpo. Hay un como dualismo que no es la enseñanza cristiana, porque este comité teológico en este documento dicen, mientras por una parte estamos haciendo un culto al cuerpo como si fuera un objeto perfecto, inmodificable y sometido a nuestra voluntad, y esto ustedes lo ubicarán perfectamente con el tema de no solamente las dietas, sino
el ejercicio, el embellecimiento del cuerpo, del rostro, las operaciones estéticas. Si mientras por un lado estamos así, dice el documento, animándonos a hacer como un culto, poniendo en un pedestal a nuestro cuerpo como si fuera un objeto perfecto y perfectible, del otro lado, al mismo tiempo, estamos escapando de una corporeidad real, ¿no? Es decir, nuestra identidad, y esto es un tema que seguramente ustedes habrán escuchado mucho, esta identidad genérica o sexogenérica, la identidad emocional, la identidad espiritual, está muy separada justamente del cuerpo. Entonces dice, hay una ruptura profunda, una crisis antropológica entre lo que nosotros consideramos como un cuerpo que lo trabajamos como si fuera una máquina, y al mismo tiempo nos separamos de él mismo creyendo que nuestra identidad no tiene nada que ver con nuestro ser físico y tangible. Esa es la primera gran ruptura, dice este documento. La segunda ruptura tiene que ver con los márgenes de la libertad y la verdad, porque dice, cuando nosotros estamos ejerciendo una vida que está impulsada por los avances tecnocientíficos, es decir, que los avances tecnológicos aparentemente nos otorgan libertad, entonces pues se supone que nosotros en una especie de alfabetización tecnológica alcanzamos la autorrealización o la autocreación. Ya no tenemos que rendir cuentas a ninguna naturaleza humana, porque el cuerpo, nuestra realidad y la verdad de la naturaleza, pues ya es más o menos como una herencia vieja que tenemos allí, y nosotros con la alfabetización tecnológica pues vamos a superarnos y gratificar nuestros esfuerzos y además autorrealizarnos y autocrearnos, dice el documento. Es una gran ruptura que también critica justamente esto, y el documento dice, en realidad la realidad, la naturaleza de la existencia, no solamente humana, sino de la creación, pues tiene estos elementos de misterio profundo, y que necesitamos muchas veces ser muy respetuosos frente al misterio. Ustedes lo saben muy bien, frente al misterio, a lo desconocido, pues nos queda un dejo de humildad para poder tratarlo de entender o abrazarlo. Pero dice, si la tecnociencia actual, dice el documento, nos hace una persona que podemos modificar a nuestro gusto y antojo la realidad social o la realidad natural, pues entonces pues somos como unas especies de dioses que vamos creando nuestra naturaleza, y es muy dramático eso. Los otros puntos, para no ir muy lento, pues se trata de cómo nos relacionamos hoy entre el tiempo y la historia, cómo ejercemos la vida de la memoria, cómo ejercemos nuestra vida cotidiana, y ustedes también lo habrán visto y sentido. La vida se vuelve muy acelerada, nada parece tener cierto peso profundo, parece que nada se inscribe en la memoria. Hace unos días se hacía un análisis en diferentes medios de comunicación sobre cómo en el pasado las modas revelaban que el paso del tiempo tenía algún tipo de sentido, y hoy pues entre la moda del 2001 al 2026, un cuarto de siglo después, parece que no ha cambiado mucho, y esto tiene que ver con la pérdida de memoria y la pérdida de la relación del tiempo del ser humano con su actualidad. También hay una crítica que hace el documento sobre la relación del otro y el mundo, o sea, el prójimo y nuestra experiencia de alteridad. También, obviamente, cómo hemos perdido el sentido de trascendencia y vivimos básicamente inmanentemente y tecnológicamente, ¿no? Y esto se condensa en este famoso concepto de transhumanismo, ¿no? Soñamos con una inmortalidad, pero que nosotros lo podemos conseguir por los medios técnicos, ¿no? Y ese transhumanismo y el posthumanismo disuelve todo lo que somos, como con una hibridación entre el ser humano y la máquina, ¿no? Esto es sumamente alertado por este documento. Sin embargo, no se queda con las cosas negativas, ¿no? El documento
todo lo contrario, es sumamente propositivo para que todos, obviamente las instituciones religiosas, los católicos, pero las universidades, pero los colegios, los espacios culturales, el arte, etcétera, pues asimilen que estamos metidos en esta circunstancia y veamos hacia adelante cosas positivas. Por ejemplo, que el desarrollo, el progreso de la humanidad está centrado justamente en la humanidad y no en el paradigma tecnológico. Hay que recuperar a la persona humana en el centro del desarrollo. También el documento dice, la dignidad humana no depende de cómo nosotros la vayamos construyendo, no depende ni de políticas, no depende ni de avances tecnológicos. La dignidad humana es un don previo a la autodeterminación. Y también el documento insiste, hay un don y hay una tarea que nos trasciende y que no depende exclusivamente de nuestras fuerzas, sino que depende justamente de la vida comunitaria, del compartir, del vivir en familia humana, familia nuclear, familia extendida y familia humana, en un contexto relacional y comunitario. Pero también nos dice este documento que la fraternidad universal y la memoria del pasado, incluso de las víctimas de los conflictos pasados, y miren que nosotros tenemos muchos víctimas de los muchos conflictos bélicos y crisis humanitarias en el mundo, y tenemos que hacer memoria porque la humanidad del hoy y del ahora, los que somos, incluso los que están metidos en la guerra, no dejamos de pertenecer a esta fraternidad universal. No podemos ignorar el sufrimiento de la historia. La familia humana es una posición política también crítica frente a los determinismos tecnológicos, ahora son tecnovelicistas, y para mirar hacia un futuro brillante, este documento nos recuerda que el camino es la historia. No hemos llegado al paraíso, no lo estamos, pero vamos en camino. Y en ese mismo sentido, el fin de la historia, es decir, la completud de la naturaleza humana, tampoco la hemos alcanzado, sino que vamos justamente acompañando tanto las grandes alegrías como el paso cansado de las personas afligidas y de los vencidos, y como todos nosotros, los que con nuestras pocas dones y fortalezas y con nuestras muchas debilidades, necesitamos ir caminando hacia una justicia plena que trascienda justamente esta historia dolorosa, por supuesto, pero también la gran posibilidad de que nosotros como seres humanos tenemos, y los creyentes lo sabemos, y vamos acompañados por Jesús para poder transformar la historia. ¿Por qué es esto importante? Y lo cierro con esto, mi querido Jorge, porque estamos en medio de grandes conflictos bélicos internacionales, grandes conflictos económicos, por supuesto hay muchísimas críticas en el terreno político, social, de la justicia, de la dignidad humana, hay confusiones graves sobre la identidad de la persona, su sexualidad, lo que significa un ser humano, dónde comienza la vida, dónde comienza su dignidad. Todos estos conflictos los podemos alcanzar a mirar de una manera muy propositiva si reconocemos cuáles son los grandes desafíos de esta humanidad y también reconocemos cuáles son el caminar histórico y complejo que siempre ha tenido la humanidad y quién está acompañándonos en cada momento y la manera en cómo nos ha acompañado con ejemplos de servicio, voluntad, entrega, sacrificio y por supuesto con la mirada puesta en la trascendencia. Bien dicen que la palabra peregrinar significa ir caminando por los agros, es decir, por las zonas agrestes, por las zonas duras, y eso significa la humanidad, ir caminando. No hemos llegado, pero lo seguiremos intentando, y esto ya, como les decía, no es con la confianza de que todo al final va a salir bien, sino que la esperanza tiene el sentido de que incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, esto tiene un sentido en función del camino al que seguimos recorriendo y que seguiremos acompañados, porque nunca nadie va completamente solo. Mi querido Jorge. No, pues muchísimas gracias por hablarnos de este documento. Quo Vadis Humanitas, gracias por esta orientación, esta iluminación que nos das, y nos estamos escuchando la próxima semana. Un gran abrazo, que pues ya se acerca la Semana Santa,
y ya platicaremos pues cómo vamos a tener una expresión, sobre todo de tu parte, si no sales de vacaciones, por enlace telefónico, sobre algunas de las tradiciones de Semana Santa, si te parece prudente. Con todo gusto les compartimos cómo vivimos aquí en la Ciudad de México. Hay expresiones devocionales y pastorales muy muy bonitas y que también nos dan signos de belleza, de bondad y de verdad en medio de estas situaciones difíciles, pero la Semana Santa nos sigue recordando que pues el misterio acompaña a la sociedad allí donde se encuentre y tal cual se encuentre. Muy bien, pues muchas gracias, Felipe, un gran abrazo para ti, y esto es Voces de Esperanza. Vamos a una pausa.